Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Doctor Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, estamos aquí bendiciendo al Señor y dándole gracias por esta hermosa oportunidad del regreso a los micrófonos de su servidor, Carlos Alberto Segura, quien les saluda en el amor de Cristo, dando gracias al Señor por la salud y la oportunidad que nos brinda de prestar nuestros servicios profesionales a la comunidad en la ciudad de Cali. Saludamos a todos los municipios que están alrededor y que les llegan las ondas frecuencias de Radio Armonía, y también dándole las gracias a todo el cuerpo de líderes y de los pastores, al equipo administrativo y operativo de Radio Armonía que me abren sus puertas para esta preciosa oportunidad para hablar acerca de los temas psicológicos. Para aquellos que apenas están conociendo el nombre de Carlos Alberto Segura, yo soy psicólogo de la Universidad del Valle, ejerzo como psicólogo clínico y psicoterapeuta, haciendo tratamientos psicológicos desde hace más de 20 años. Y ahora vamos a compartir toda esa experiencia para el conocimiento público, porque qué mejor que compartir los conocimientos, la experiencia, los saberes, con el fin de beneficiar a las personas que nos escuchan. Y la idea es compartir esa experiencia también a la luz de la palabra, qué nos enseña la Biblia, qué nos enseña la psicología, en qué se parecen, en qué se diferencian, que podamos compartir espacios de diálogos, porque más adelante se estarán abriendo los micrófonos para que participen los oyentes. Pero para el día de hoy, que hay mucho contenido, pues entonces vamos a tratar de presentar la agenda de esta nueva iniciación, de una serie de programas informativos, de divulgación, de reflexión y también para tener diálogos con los oyentes. Hoy vamos a hablar de la importancia de hablar. Dios nos entregó el verbo. El ser humano es el único ser de las especies creadas que tiene la facultad del habla. Y el habla es una facultad intelectual y por medio de la cual existe la expresión de los sentimientos, de los pensamientos. A través del habla se expresa el ser en todo lo que es en su esencia. También es la ventana del espíritu, porque de lo que habla la boca abunda el corazón. De manera que el habla es tan importante para el desarrollo humano, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo espiritual, para el desarrollo social. Hablar es algo tan elemental, tan importante, que no podemos sino empezar por este tema. El habla es una facultad que desarrolla al ser humano. Los niños empiezan a desarrollar la inteligencia social a partir del diálogo verbal. Claro que ellos tienen unas facultades perceptuales muy interesantes que antes de que conozcan el habla pueden entender asuntos del contexto, el lenguaje afectivo, que no necesita muchas palabras. Pero es el habla el que le da la incursión en el mundo social. Los niños, cuando son nominados, hablados, determinados por palabras, también están siendo objeto de creación. Los humanos creamos a otro ser humano a partir de lo que le decimos. Y es el habla la fuente de vida. El habla es una fuente de vida. La usamos como oración, la usamos para comunicarnos, la usamos para expresar nuestros propios sentimientos. Pero en el habla hay también una creación. Nosotros somos creadores a partir de la palabra.
Dios entregó en el habla la potestad para crear. De tal manera que hablar también crea a otro ser humano mentalmente, espiritualmente. Ya todos sabemos que cuando a un niño se le dice palabras feas, él se va a creer eso. Ya todos sabemos que si a un niño se le maltrata verbalmente, él va a crecer con resentimientos, con odios, con rabias y con un concepto de sí mismo muy negativo que seguramente le va a afectar el resto de su vida. Pero al contrario, si a los niños desde pequeños les tratamos con palabras positivas que le suben la autoestima, va a crecer como una persona con alta estima. Y esto dependerá siempre de las palabras que los adultos utilicen en favor de él. Es muy importante que en las casas se erradiquen las malas palabras. Los niños son seres muy sensibles a las palabras, porque en la palabra del adulto está la fe del niño. Óigase bien, en la palabra del adulto está la fe del niño. Los niños se creen todo lo que se les dice, todo. Y si usted le dice una mentira, el niño cree que eso es verdad. Si usted le dice una fantasía, el niño puede pensar que eso es verdad. ¿Por qué? Porque ellos creen en la palabra del adulto y es una fe ciega. Los niños tienen una forma de creer de una manera ciega. Su papá es su Dios, su mamá es su diosa. En los primeros años de vida, el habla del padre y la madre son palabras divinas, son palabras sagradas. Y por eso es tan importante que le prestemos atención a lo que le decimos a los niños. En la psicología presta mucha atención a los desarrollos de la primera infancia, precisamente porque son los momentos y las etapas en donde se forman características fundamentales de la personalidad. Son etapas donde se fundan también los traumas psicológicos que después que se olvidan se quedan causando daño en las personas. La investigación clínica lo que busca a través del verbo es indagar, profundizar qué pudo pasar en estas etapas de la infancia que pudieron dañar la forma de ser o de pensar de alguna persona. Justamente el habla es el instrumento también para trabajar psicológicamente, porque aquello que se funda en la primera y segunda infancia se viene a descubrir en el adulto cuando se atreve a enfrentarse a su propia alma, a enfrentarse a su propia historia, a reconocerse como sujeto, a reconocerse como un individuo responsable de su propia existencia. En la etapa de la adolescencia, cuando los jóvenes tienen un mayor alcance en sus reflexiones, muchos entran en crisis existenciales porque ya la facultad del habla les da la posibilidad de pensarse, de pensar en sí mismos y en la gran pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Estas son preguntas que muchos jóvenes se han hecho y aún adultos tardíamente, y que pueden poner a una persona en crisis existencial. Pues la palabra es el instrumento por medio del cual la persona puede descifrar muchos misterios de la vida, de la existencia, misterios espirituales, también revelados en la palabra. Pero para ello hay que llegar a una verdad, la verdad propia, la verdad particular del contexto individual de cada uno. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32 de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estuve haciendo un análisis de todos estos textos y me doy cuenta que el hablar, ayuda a descubrir la verdad de cada uno. Cuando una persona se enfrenta a su propia conciencia, a lo que guarda en su corazón, a sus sentimientos, descubre una verdad propia, muy individual, muy particular, que además también es confidencial.
Pero el descubrir esa verdad le puede conducir a la libertad espiritual. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando una persona no se conoce a sí mismo, no puede saber quién es, y al no saber quién es, tampoco va a poder tener una sana correspondencia a las exigencias de Dios sobre la individualidad. Conocerse a sí mismo ayuda a que la persona pueda reconocer su identidad, sus errores, sus fallas, pero también sus traumas, y ponerlos delante de Dios en oración, en confesión, ayuda a que la persona sea liberada de ese pasado. De este modo, la oración, no solamente como el ritual de orar, sino la oración como la práctica de hablar concienzudamente, ofrece al ser humano la posibilidad de descubrirse, reconocerse y trascender. La trascendencia espiritual del ser humano se produce a partir del habla, y hay que aprender a hablar. Pero ¿cómo así si todos podemos hablar, si todos hablamos? Sí, pero no. Lo que pasa es que hablar en profundidad sobre sí mismo exige un trabajo psicológico. Hay un trabajo psíquico que es molesto muchas veces para la persona, tener que enfrentar ciertas verdades íntimas. O también enfrentar ciertas verdades de las relaciones humanas con sus semejantes. Es decir, cuando una persona tiene mucho conflicto con alguien o con varias personas y no logra entenderse, no va a decir, es que yo no me entiendo a mí mismo. La mayoría dice, yo no entiendo a las demás personas. Entonces cuando la persona está acusando a los demás, dice, es que yo no entiendo a fulano o a fulana, no se está preguntando qué es lo que no entiende de sí mismo. Recordemos que con la vara que medís, os será medido. Porque nosotros los humanos lo que hacemos constantemente es proyectar nuestros problemas sobre los demás, y qué dificultad es poder hablar de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de hablar en el sentido profundo, significa lograr conectarse con las propias verdades, con las propias falencias. Y esto es una vía para mejorar las relaciones humanas. Un método para mejorar las relaciones humanas con los demás es justamente conocerse a sí mismo. El conocimiento de sí mismo es un trabajo que exige mucho esfuerzo psíquico. Y a veces es doloroso, a veces causa llanto. Bueno, eso ya lo hemos visto a lo largo de las experiencias clínicas en los consultorios, pues es lo más normal, lo más natural que algunas personas lloren, pero eso hace parte del esfuerzo psicológico de superación personal. Y es el método para llegar a la verdad hasta que la persona pueda decir, he conocido mi verdad y mi verdad me ha hecho libre. Porque en el habla y en el desciframiento de los nudos internos del alma se halla la salida hacia la trascendencia espiritual. En eso, los especialistas de la terapia, lo que se llama la psicoterapia, es justamente la metodología científica para que una persona pueda desarrollar un discurso liberador. En tanto que el psicólogo puede ser instrumento en las manos de Dios, así como Jesús es el médico de médicos, Jesús es también el psicólogo de psicólogos. Pero los profesionales somos instrumentos en sus manos. Para alcanzar ese método científico de lograr que la persona desarrolle su discurso, que descifre sus problemáticas, pero sobre todo que alcance la trascendencia espiritual hacia los caminos de libertad, conociendo sus verdades.
El habla es la base de la vida. El verbo es vida. Y el verbo, dice San Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Él mismo era el verbo. Luego ese verbo se hace carne, porque el habla, que es verbo, también se materializa en las acciones. Cada ser humano entonces tiene una tarea fundamental en el desarrollo personal que consistirá en tener en línea de coherencia su pensamiento con su sentimiento, con su verbo y con sus actos. Entonces, alcanzar la coherencia es lo que da la libertad. Pero eso exige también descubrirse a sí mismo. ¿Quién se atreverá? Por eso dice, dura es la palabra, porque la palabra nos confronta, la palabra nos conduce a mirarnos en el espejo del alma. Y cuando dice el salmista, dura es la palabra, también en el Nuevo Testamento, los apóstoles cuando vieron los mensajes de Jesús, ¡uy, qué dura es la palabra! Es porque la palabra confronta y muele al ser humano cuando no se deja trabajar. Estamos en tratamiento psicológico. Entonces la coherencia humana de lograr unir el pensamiento con el sentimiento, con el verbo y con el acto, nos da la certeza de la libertad. Esa es una ruta hacia la libertad espiritual, hacia la plenitud, hacia las sanas relaciones humanas. Y también puede habilitar a la persona para aprender a resolver sus conflictos, sobre todo los de interacción con los demás, con quienes regularmente se presentan fricciones. En todas las familias debe haber alguna polémica, discusión. Lo más normal del mundo es que las personas tengan diferencias y que esas diferencias produzcan choque y a veces conflicto y otras veces problemas. Aún en las parejas que solamente son dos, también se presenta la misma situación. El planteamiento que hacemos aquí en tratamiento psicológico es que debemos aprender a hablar. Todo el mundo habla del diálogo, sí, qué bonito hablar del diálogo, pero ahora es cómo hablar. Existe una ética del diálogo que consiste en conocer el contenido de lo que hay que decir, la expresión de lo que hay que decir y a quién decírselo y cómo decirlo. La ética del diálogo debe tener estos componentes. Quien no los considere puede resbalar y caer por decir inoportunamente lo que no correspondía. La ciencia de la PNL ahora le llama a eso la asertividad. Y sí, tenemos que alcanzar asertividad, conociendo entonces el contenido de lo que hemos de hablar, la expresión y la forma de decirlo, el método y el quién, cuándo y cómo hacerlo, cómo decirlo, para no lastimar a las demás personas. La psicología es un instrumento de ayuda para que aprendamos a hablar. Así de sencillo. El trabajo psicológico es verbal. Y el psicólogo trabaja con las personas inteligentes. Aquí vale la pena hacer una aclaración. La psicología es distinta a la psiquiatría. La psiquiatría trata a personas con descompensaciones mentales serias, problemas severos, traumas muy graves, incluyendo la demencia y otros asuntos graves. La psicología trabaja con la inteligencia, con la persona consciente, con el uso de su propia razón y con el uso
de su propio contexto, como objeto de trabajo. Y allí también tenemos que aprender a identificar a quién se le dice, a quién no, con quién confesarse, con quién no, a quién pedir un consejo, a quién no. Mire, cuando usted tenga un problema familiar, no ande contándolo por ahí en las esquinas. Para empezar, esa persona pronto no va a tener los elementos para darle una ayuda, más allá de regar el cuento. Busque una persona que sea mayor que usted, que tenga en lo posible una mejor preparación, que le inspire una confianza espiritual o un profesional. Los problemas que son íntimos deben tratarse en la intimidad, en la confidencialidad. Eso se hace a través de los consultorios de psicología. A quién sí y a quién no decirle las verdades. Lo ideal es que en una relación terapéutica el paciente desarrolle su trascendencia, su autoconocimiento, su autoestima, para que llegue a ser plenamente libre, porque el Señor nos hace libres, pero muchas veces no alcanzamos por no conocer, y la falta de conocimiento produce calamidades. Vamos también en el futuro próximo, si Dios lo permite, a trabajar por los adolescentes, en vista de que el tiempo es tan corto aquí en radio, me toca acelerar un poco porque tengo mucho para compartirles, pero quiero anunciarles que en la próxima emisión vamos a trabajar el tema de cómo relacionarse con los adolescentes. Estoy empeñado en que a los adolescentes les prestemos mucha atención debido a la posmodernidad que nos acompaña en los tiempos actuales y los efectos de la posmodernidad. Quisiera que los siguientes programas pudiéramos dialogar acerca de cómo ayudar a los adolescentes en su desarrollo personal, en su desarrollo espiritual, en su desarrollo social. Tratamiento Psicológico es un programa que trae aportes y más adelante vamos a abrir los micrófonos para que los oyentes participen vía telefónica. Más adelante tendremos también cómo educar niños, a los más pequeños, psicológicamente sanos. De acuerdo a lo que he mencionado, de la importancia de la primera y segunda infancia en el desarrollo psicológico de los seres humanos, vamos a prestar una especial atención a los elementos psicológicos a incluir en la educación de los pequeños, para que cometamos menos errores, porque todos nos equivocamos. Medio planeta tiene su trauma. Entonces, educarnos, ilustrarnos para tener una mejor convivencia y que podamos garantizar a los niños un desarrollo psicológico saludable. Salud mental es también salud social. Salud social es también salud familiar. Vamos a incluir más adelante otro programa en el cual trataremos sobre la salud de la familia. Cómo hacer que la familia tenga una comunicación saludable. Es muy importante partir de el habla, cómo hablar a la familia. Y voy a dirigirme a los jefes de hogar, sean pareja o sean familias monoparentales, de madre soltera o padre soltero, a los jefes de hogar, de todas maneras son jefes de hogar. Y allí hay que incluir a las abuelitas, porque hoy día son muchas las abuelitas que están a cargo de los nietos, para que estén prestos los miércoles 11 de la mañana en el programa Tratamiento Psicológico. Más adelante vamos a tener disertación dirigida a las parejas. También hablar en pareja. Y posterior a ello, como un subpunto, vamos a trabajar un tema de sexualidad. Cuando lleguemos al tema de la sexualidad, trabajaremos el tema
de la educación sexual de los niños y educación sexual para adolescentes. Bueno, pues que Dios nos preste la vida para que podamos hacer completo este tratamiento psicológico. Un programa que hoy comienza de nuevo para servirles a todos ustedes, nuestros amables oyentes. Si usted quiere una consulta con este servidor, psicólogo Carlos Alberto Segura, puede llamar al celular 315-556-4890. Apunte, 315-556-4890. Si Dios lo permite y nos presta la vida, el próximo miércoles quisiera acompañarles en otra emisión más de Tratamiento Psicológico. Dios les bendiga. Las dos bestias. Armonía. Con Cristo todo el día.